Nicole Kidman pide el divorcio de Keith Urban tras 19 años de matrimonio. Los documentos judiciales confirman que la actriz será la principal responsable del cuidado de las 2 hijas adolescentes de la pareja. Después de casi 2 décadas de silencio y de mostrar una imagen perfecta hacia el mundo, Nicole Kidman finalmente ha roto el silencio. A sus 58 años, la ganadora del Oscar ha contado la verdadera razón detrás de su separación del cantante de música country, Keith Urban. Y lo que ha revelado dista mucho del cuento de hadas que durante años Hollywood quiso vender al público. Su confesión no es una declaración pulida ni un discurso preparado para las cámaras. Es algo crudo, inesperado y profundamente humano. Habla de amor, de cansancio, de la carga de aparentar estar bien cuando, en realidad, no lo estaba. Sus palabras marcan un antes y un después, porque lo que ha dicho cambia por completo la percepción que se tenía de su matrimonio. La confesión que sacudió a Hollywood. Cuando Nicole Kidman habló por primera vez, no lo hizo en una rueda de prensa multitudinaria, ni en una entrevista de portada con una revista de lujo. Fue un comunicado breve, pero con el peso de un terremoto. «He terminado con las apariencias», dijo. Tras casi 20 años de sonrisas en la alfombra roja, fotos tomadas de la mano y entrevistas en las que defendían una felicidad conyugal impecable, esas palabras sonaron como un trueno en la meca del cine. No era la Nicole de siempre. Esa estrella elegante y perfectamente compuesta, que parecía llevar la sofisticación como una segunda piel. Esta vez se mostró frágil, auténtica y sorprendentemente humana. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron. Los fanáticos que alguna vez habían idealizado a la pareja como el último símbolo del amor verdadero en Hollywood quedaron impactados. Los comentarios en Internet se convirtieron en un campo de batalla emocional. Algunos lamentaban el final de un cuento de hadas, otros aseguraban que lo habían visto venir desde hace tiempo. Hashtags como #basta de fingir y #pasa Kidman sin máscaras se hicieron tendencia mundial. Un usuario escribió: «Si Nicole Kidman dice que está cansada de fingir, imaginen cuánto tiempo ha estado actuando para todos menos para sí misma». Esa frase se convirtió en el eco más repetido del momento, recordando que incluso las vidas más perfectas pueden estar cargadas de silencios dolorosos. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que viejos hábitos de Keith habían regresado, como noches de excesos o ausencias prolongadas. Otros hablaban de negligencia emocional, de años en los que Nicole habría cargado sola con el peso de una relación desequilibrada. También se mencionó la maquinaria de relaciones públicas de Hollywood, que supuestamente había producido durante años la imagen de un matrimonio perfecto, con cada aniversario, cada beso en una entrega de premios y cada declaración ensayada como parte de un guión cuidadosamente armado. Sin embargo, esta vez Nicole destrozó la ilusión. Su calma al hablar no ocultaba el agotamiento. Según personas cercanas, ese punto de quiebre no surgió de la nada, sino que fue el resultado de un desgaste acumulado durante años. Tras la serenidad de la alfombra roja, ella se sentía ahogada por la presión de sostener una perfección imposible. Tenía que ser actriz, esposa, madre y salvadora al mismo tiempo. Pero detrás de las sonrisas, estaba agotada de proteger a alguien que hacía tiempo había dejado de protegerla a ella. La máscara finalmente se rompió, contó un allegado. Y cuando sucedió, ya no hubo marcha atrás. La confesión de Nicole no solo tambaleó un matrimonio, destruyó un mito. En un lugar como Hollywood, donde la ilusión lo es todo, escuchar a una estrella de su talla decir que estaba cansada de fingir significó el fin de una era de apariencias. Por primera vez en mucho tiempo, Nicole Kidman no estaba interpretando un papel, estaba diciendo su verdad, y el mundo la escuchó. ¿Por qué decidió marcharse? Su decisión de poner fin a 19 años de matrimonio no fue un arrebato dramático ni un espectáculo para los tabloides. Fue la conclusión silenciosa de un desgaste emocional profundo. Cuando presentó los papeles de divorcio alegando diferencias irreconciliables,
Muchos pensaron que se trataba de la típica excusa que usan las celebridades para proteger su intimidad. Pero para Nicole, esas dos palabras cargaban con el peso de años de respeto perdido, de cansancio y de la sensación de sostener sola una relación que ya no la sostenía a ella. Fuentes cercanas aseguran que el punto de ruptura no fue una gran traición ni una pelea explosiva, sino la lenta muerte de la comunicación. Conversaciones que antes eran íntimas se volvieron mecánicas. Intentos de reconexión que chocaban contra muros de distancia, silencios cada vez más densos. Según se filtró, ella llegó a describirlo como vivir con alguien que siempre parece estar en otra parte, incluso cuando está en la misma habitación. Ese sentimiento de abandono no apareció de la noche a la mañana. Se filtró poco a poco, entre ausencias prolongadas, llamadas perdidas, y la sensación de que su presencia ya no era esencial en la vida de Keith. Las giras constantes, las noches interminables en el estudio, y la necesidad de espacio creativo lo alejaron cada vez más, dejando a Nicole como la principal encargada de la casa y de sus hijas, aunque comprendía y respetaba la pasión de su marido por la música. Con el tiempo, esa pasión se transformó en soledad para ella. Lo que antes la enamoraba se convirtió en rutina vacía. Cuando en el verano de 2025 salieron a la luz rumores de que Keith ya se había mudado a otra casa sin comunicarlo claramente, Nicole quedó devastada. Ella creía que atravesaban otra etapa difícil, no que ya vivían una separación encubierta. Una amiga cercana reveló que lo que más la hirió no fue la mudanza en sí, sino la facilidad con la que Keith parecía haberse adaptado. Para Nicole, el golpe más fuerte fue darse cuenta de que, en algún punto del camino, había pasado de ser esencial a convertirse en opcional en la vida de aquel hombre con quien había construido un hogar. Ella lo resumió con claridad. Su traición no estuvo marcada por la infidelidad ni por un gran escándalo, sino por la erosión de la confianza. La confianza en que, cuando las cosas se pusieran difíciles, ambos lucharían por el mismo futuro. La confianza en que su lealtad durante las etapas más oscuras de Keith, sus problemas de adicción, sus recaídas, los miedos nocturnos, significaría algo duradero. Con el tiempo comprendió que era la única que seguía intentando salvar el matrimonio. Por eso, cuando finalmente dijo, «He terminado con las apariencias», no se refería solo a abandonar a Keith Urban. Era un acto de recuperación personal, una manera de rescatar su dignidad y su paz interior. El cuento de hadas de Hollywood había expirado hacía años. Lo que quedaba era la valentía tranquila de una mujer que eligió la verdad antes que la ficción. La pareja dorada que escondía grietas invisibles. Keith Urban, en múltiples ocasiones, había declarado públicamente que Nicole Kidman le había salvado la vida. La describía como su ancla, su inspiración, la razón por la que pudo superar los momentos más oscuros de su pasado. Juntos parecían el ejemplo perfecto de que el amor podía resistir adicciones, fama y largas distancias. Hollywood los elevó al estatus de pareja dorada, un símbolo de redención y resistencia. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que la base de ese cuento de hadas ya estaba resquebrajada. Lo que comenzó como una historia de amor marcada por el rescate y la redención, poco a poco se transformó en una relación desequilibrada. Para los titulares, Nicole era la heroína romántica, la mujer que había salvado al hombre que amaba. Pero para ella, en la intimidad, ese papel resultaba agotador. Los demonios de Keith nunca desaparecieron por completo. Se mantuvieron silenciosos, latentes, y aunque el mundo veía perfección, la realidad era mucho más frágil. Detrás de aquellas sonrisas brillantes, existía un amor que ya había empezado a aprender a sobrevivirse a sí mismo. ¿Y qué ocurre cuando el amor se convierte en un salvavidas? Y ese salvavidas comienza a romperse. Tras puertas cerradas, amor, lealtad y mentiras. Para la opinión pública, Nicole Kidman y Keith Urban representaban la encarnación del amor que había vencido todas las probabilidades. Un matrimonio hollywoodense cubierto de lealtad, fe y elegancia.
Pero detrás de esas miradas afectuosas y de esas sonrisas perfectamente calculadas, había una realidad mucho más compleja. Keith seguía luchando con sus demonios personales y Nicole soportaba en silencio la carga de mantener todo en pie. Las cámaras mostraban momentos de ternura. Lo que no mostraban eran las noches de incertidumbre, los silencios prolongados y el desgaste emocional de intentar sostener algo que se desmoronaba lentamente. La lucha de Keith contra la adicción no terminó con la rehabilitación, simplemente adoptó nuevas formas. Los primeros años del matrimonio se caracterizaron por largos periodos de calma, seguidos de tormentas repentinas. Amigos cercanos lo describían como un hombre inquieto, con tendencia a desaparecer en el trabajo o en noches sociales en Nashville, regresando luego a casa distante y con disculpas vacías. Nicole, siempre impecable en público, ponía una sonrisa y decía a todos que él solo estaba cansado por las grabaciones. Pero la verdad era mucho más complicada. Vivía caminando sobre cristales rotos, sin saber qué versión de su esposo entraría por la puerta, si el hombre cariñoso o el que se perdía en su propio caos. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a circular en el mundo del espectáculo. Se decía que cada aparición en alfombras rojas, cada publicación en aniversarios, cada gesto público de afecto estaba cuidadosamente planificado por un equipo de relaciones públicas. Un informante de Hollywood llegó a decir: su matrimonio se convirtió en una producción. Todo estaba iluminado, dirigido y editado para la perfección. El objetivo era simple: mantener viva la ilusión. Los medios amaban la narrativa de Nicole, la estrella que había superado la adversidad, y de Keith, el músico redimido gracias al amor. Pero dentro de ese marco idílico, las grietas se ensanchaban. El equipo de Nicole, consciente de lo frágil que era la imagen pública de su marido, controlaba cada titular con precisión quirúrgica. Si Keith faltaba a un evento, se inventaba una excusa. Si aparecía apagado, se justificaba con supuestas exigencias artísticas. Nicole, disciplinada y profesional, jugaba su papel con elegancia. En entrevistas hablaba de la fuerza de su esposo, sonreía con serenidad y proyectaba calma incluso cuando en privado sentía todo lo contrario. Había construido una carrera basada en el autocontrol emocional, y esa habilidad se convirtió en un escudo dentro de su propia casa. Las terapias de pareja iban y venían, pero no siempre estaban destinadas a sanar la relación, sino a gestionar la narrativa pública. No hablaban de sanar, hablaban de calendario, reveló una fuente. De cuándo aparecer juntos, cuándo publicar fotos. No era terapia para el matrimonio, era terapia para la imagen. Nicole cumplía, pero algo dentro de ella empezaba a resquebrajarse. La mujer que antes había luchado con todas sus fuerzas por el amor, se encontraba ahora actuándolo. Amigos notaron el cambio. Dejó de confiar en ellos, dejó de llorar. Un colaborador cercano llegó a decir: Nicole dejó de llorar hace años. Aprendió a sonreír en medio de la tormenta. Su calma no era paz, era supervivencia. Cada sonrisa en un estreno, cada caricia en público, no era prueba de devoción, sino un acto silencioso de resistencia. Lo que la gente veía como entrega y lealtad era, en realidad, un ejercicio constante de control de daños disfrazado de afecto. Nicole había dejado de ser únicamente actriz en la pantalla. Lo era también en su propia vida. Y lentamente el personaje comenzó a asfixiar a la mujer real que existía debajo. Grietas a la luz de los focos. A simple vista, Nicole Kidman y Keith Urban parecían intocables. La rara pareja de Hollywood que había logrado mantener vivo el amor en medio de la fama, la fortuna y el incesante flash de las cámaras. Pero a medida que sus carreras alcanzaban nuevas tenaz cimas, los mismos focos que antes celebraban su unión empezaron a revelar las fisuras bajo la superficie pulida. La fama, que en un principio había sido su lenguaje compartido, se transformó en el muro que los separaba. La agenda de Nicole era implacable. Rodajes en Londres, en Los Ángeles, en Australia, un carrusel de aviones, guiones y estrenos. Cada nuevo proyecto,
Desde Big Little Lies hasta Being the Ricardos, era un triunfo para su carrera, pero también una ausencia más en su hogar. Keith, por su parte, vivía en giras interminables, recorriendo continentes con su tour High and Alive. Las semanas se convertían en meses separados, y lo que antes eran reencuentros apasionados, se redujo a intercambios educados en medio de agendas apretadas. La distancia emocional que comenzó con llamadas perdidas terminó convirtiéndose en la norma. Para los extraños, la pareja todavía lucía perfecta, pero los fanáticos más atentos empezaron a notar señales. Los mensajes de aniversario que antes rebosaban amor se hicieron escuetos o desaparecieron. Luego llegó la polémica de la foto borrada en Instagram. Keith había publicado una imagen titulada Still Standing Strong, seguimos firmes, pero desapareció en pocas horas. Los seguidores que alcanzaron a guardarla notaron un detalle inquietante. Nicole no llevaba el anillo de bodas. Ese pequeño gesto desató una tormenta en Internet. A partir de ahí, cada aparición pública fue diseccionada. En entregas de premios, las cámaras se centraban en su lenguaje corporal. En TikTok, millones de usuarios analizaban cada sonrisa que no llegaba a sus ojos, cada mirada de Keith cargada de disculpa. Una publicación viral lo resumió en una frase: la sonrisa de Nicole parece una actuación y los ojos de Keith parecen una disculpa. Otros señalaron que habían dejado de caminar juntos de la mano en las alfombras rojas. Las entrevistas sobre su matrimonio se volvían esquivas o se cortaban de inmediato. Cuando Nicole faltó a varios eventos importantes a principios de 2025, los tabloides entraron en frenesí. ¿Evitaba los reflectores o lo evitaba a él? El rumor alcanzó su punto máximo con un video filtrado de una gala donde se veía a Keith y Nicole sentados separados, apenas cruzando palabras. El momento duró segundos, pero en Hollywood, unos segundos bastan para alimentar sospechas. Hasta sus sonrisas parecían ensayadas, las típicas que dicen todo está bien, cuando en realidad no lo está. Durante años, la prensa los pintó como la prueba de que el amor podía superar adicciones, distancia y fama. Pero poco a poco, incluso los medios comenzaron a dudar. Las narrativas pasaron de la admiración a la especulación. De ser la pareja más sólida de Hollywood a convertirse en Nicole y Keith. Dos vidas en mundos distintos. La verdad detrás de esas imágenes cuidadas era más sencilla y más dolorosa. La fama, que un día fue su sueño compartido, terminó siendo la ruina común. Los aplausos que antes los unían se hicieron tan fuertes que ahogaron sus propias voces, silenciando la intimidad y la confianza. El amor puede sobrevivir a la fama, sí, pero solo hasta que la fama se convierte en lo único que los mantiene unidos. El punto de quiebre, a comienzos del verano de 2025, lo que aún parecía una de las historias de amor más duraderas de Hollywood, comenzó a desmoronarse en silencio. Keith Urban, el mismo hombre que una vez había sorprendido a Nicole en la madrugada con un ramo de gardenias, decidió mudarse de la casa familiar en Nashville a una residencia privada. Para el público, era solo una temporada más de agendas apretadas, 2 estrellas atrapadas en sus compromisos profesionales. Pero para quienes estaban cerca, era el inicio de una separación calculada. Nicole, convencida de que era una fase pasajera, se aferró con fuerza a su familia. Pasaba tiempo con sus hijas y mantenía puesto el anillo de bodas, incluso cuando los rumores se hacían cada vez más fuertes. Sin embargo, en su interior, ya intuía lo irreversible. Una amiga confesó más tarde. Ella pensaba que solo estaban atravesando otra tormenta, pero él ya había zarpado hacia aguas más tranquilas en otro lugar. Ese descubrimiento fue un golpe devastador. No fue la infidelidad lo que la quebró, sino la indiferencia. El desinterés dolió más que cualquier escándalo público. El 30 de septiembre de 2025, la noticia ocupó todos los titulares. Nicole Kidman había solicitado oficialmente el divorcio tras 19 años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables. Sobre el papel parecía una fórmula fría y estándar.
Pero detrás de esas palabras había 2 décadas de luchas compartidas, promesas rotas y silencios demasiado pesados como para seguir ignorándolos. Los fans de todo el mundo quedaron atónitos. ¿Cómo podía desmoronarse sin aviso una pareja que había sobrevivido a la adicción, a la distancia y a la fama? La verdad, como Nicole admitiría en privado tiempo después, es que nada fue repentino. El colapso llevaba años desarrollándose en cámara lenta. La solicitud de divorcio no fue un impulso. Fue el acto final de una mujer que ya había hecho su duelo mucho antes de firmar. Mientras el mundo apenas empezaba a comprenderlo, a Nicole le golpeó otra cosa. La rapidez con la que Keith pareció adaptarse a la nueva realidad. La quietud con la que aceptó el final. No era ingenua. Había visto las señales. Llamadas sin devolver. Ausencias cada vez más largas. Un desapego emocional camuflado como mucho trabajo. Keith, en medio de la tormenta mediática, eligió el silencio. No hubo comunicados ni desmentidos, solo publicaciones crípticas, cielos oscurecidos, carreteras vacías y una frase como pie de foto. A veces el amor simplemente se queda sin camino. Poético, sí, pero no menos doloroso. El público diseccionó cada palabra y cada imagen, intentando encontrar sentido en el vacío que él dejaba. Nicole también optó por callar. Pero su silencio tenía otra temperatura. No era evasión, era compostura. Era la armadura que había aprendido a llevar. Mientras los tabloides la pintaban como rota y frágil, quienes la conocían sabían que no era así. Estaba serena, calculadora, preparándose. No era una mujer arrasada por la pérdida. Era alguien reuniendo fuerzas para decir su verdad. No necesitaba correr a la prensa ni lanzar mensajes enigmáticos. El silencio era su declaración. Cuando por fin se firmaron los papeles, Nicole Kidman se marchó sin espectáculo y sin lágrimas frente a las cámaras. Su dignidad tranquila fue su forma de rebeldía. Una manera de afirmar que su historia no la escribirían los titulares ni los hilos virales, sino su propia mano. Su silencio al final no fue debilidad. Fue preparación para lo que vendría, y lo que vino después la redefiniría por completo. Pánico en Hollywood y los archivos secretos. Cuando la demanda de divorcio de Nicole Kidman se hizo pública, la maquinaria de relaciones públicas de Hollywood no solo se inmutó, entró en pánico. La estrella conocida por su control absoluto y su pulso sereno, había decidido guardar silencio. Y ese silencio asustó a todos. Empezaron los susurros. Nicole no se iba solo de un matrimonio. Se apartaba del guión que Hollywood había escrito para ella. Y según corrían los rumores en pasillos y blogs de celebridades, no se marchaba con las manos vacías. Se habló de diarios privados, notas, registros de terapia, incluso supuestas grabaciones acumuladas a lo largo de los años. Algunos aseguraban que lo había documentado todo. Discusiones, recaídas, la presión por sostener una ilusión pública. Otros decían que esos materiales estaban bajo resguardo legal, por si acaso. Existieran o no, la idea de su existencia bastó para helar a ejecutivos y publicistas. Lo dijo sin rodeos un conocedor de la industria. Si Nicole habla, la mitad de los cuentos de hadas de Hollywood arden. El molino de rumores giró con más fuerza. Equipos de PR habrían revisado entrevistas antiguas, editado clips promocionales y recortado declaraciones afectuosas de Keith. En varios estudios, con millones invertidos en proyectos de Nicole, se habrían convocado reuniones de urgencia para evaluar daños. Temen que se salga del guión, comentó una fuente. No necesita un libro de memorias, le bastaría una entrevista, una frase con lágrimas y la ilusión se derrumba. Mientras tanto, Keith Urban parecía deshilacharse. Se reportaron sesiones de estudio perdidas, actuaciones canceladas y noches solitarias en un bar del Hermitage Hotel en Nashville. Amigos insinuaban que podría haber vuelto a beber. La creatividad, reemplazada por el remordimiento, era un eco oscuro de batallas pasadas que, en su día, Nicole lo ayudó a superar. Solo que esta vez ella ya no estaba para salvarlo. Los roles se habían invertido.
La mujer que antes guardaba silencio detrás de él, ahora se mantenía de pie por sí misma. En medio del caos, hubo un ancla constante: Naomi Watts. Amigas desde la adolescencia en Sydney, insiders aseguran que Naomi fue sostén y espejo. Has actuado para todos menos para ti. Es hora de vivir como Nicole, no como la esposa de, le habría dicho. Ese consejo caló hondo. Y entonces llegó el gesto que silenció a la rumorología. Nicole apareció en un evento de subastas de AFAR, en Dallas, Texas. Con un elegante vestido negro hasta el suelo, avanzó con calma. Los reporteros gritaron preguntas sobre Keith. Ella sonrió y respondió: «Ya no estoy fingiendo». Hubo silencio. Una sola frase, imposible de maquillar por ningún publicista, puso fin a la función. Por primera vez en años, Nicole no era la actriz interpretando a la esposa perfecta. Era la directora de su propia narrativa, reescribiendo el guión con verdades no dichas. Para una industria levantada sobre la ilusión, ese fue el acto más inquietante. Porque no solo recuperó la voz, recuperó el poder. Libertad a los 58. La historia de Nicole Kidman no terminó con la sentencia de divorcio. En cierto modo, comenzó ahí. A los 58 años, cambió el ruido ensordecedor de Hollywood por algo más sereno: paz, propósito y una libertad que no sentía desde hacía décadas. Quienes la rodean dicen que hoy su foco está en lo esencial. Sus hijas, Sunday y Faith, y su hermana Antonia, el faro que la ha guiado en cada temporal. La familia es ahora su santuario, la prueba de que puede haber estabilidad incluso cuando los cimientos del matrimonio se han venido abajo. Nicole, cuentan, pisa el freno a voluntad. Ya no persigue cada papel, elige. Le atraen historias que resuenen con su transformación. Relatos sobre resiliencia, honestidad y nuevos comienzos. Insiders sugieren que se inclina por guiones que exploran la verdad emocional antes que el brillo, reflejo de su decisión de vivir sin apariencias. Se acabó actuar fuera de pantalla. Confió una amiga a una revista. Cada papel que acepte tendrá que significar algo. La coparentalidad con Keith forma parte de esta nueva cadencia. Según el acuerdo, Nicole sigue siendo la progenitora principal, garantizando estructura y calma para sus hijas en medio del cambio. Keith mantiene su lugar, aunque a cierta distancia. La comunicación, dicen, es respetuosa pero medida. Las alfombras rojas compartidas quedaron atrás. Lo que permanece es un compromiso común, la felicidad de sus niñas. Hollywood sigue observando cada uno de sus pasos. Pero Nicole parece imperturbable. Su serenidad pública ya no es una coraza, es genuina. No tiene prisa por bautizar su próximo capítulo. Le basta la certeza tranquila de que lo está escribiendo ella misma. La mujer que vivió años bajo el peso de la perfección, por fin lo dejó en el suelo. Porque cuando se termina el fingimiento, empieza la historia real, la suya.